vamos a seguir estudiando capítulo 1 de Filipenses. Vamos a empezar desde el verso 12. Dios mediante vamos a terminar este capítulo 1. Y luego tenemos unas preguntas que hacer, así que vamos a poner mucha atención de qué vamos a hablar y las marcas de un testigo maduro es lo que vamos a enfocarnos primero, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a orar, por favor. Padre eterno, muchas gracias por un nuevo amanecer. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos corrige, nos anima. Te pido, Señor, que nos hables hoy, que solo tú conoces nuestros corazones y qué es lo que necesitamos o en dónde, cómo luchamos. Nos vamos a abandonar en ti, Señor, y vamos a creerte a ti, Señor. Te doy gracias por quién eres tú en nuestras vidas y gracias por tu palabra que no te regresa a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a tomar turno en leer primeramente versículos 12 a 20 en Filipenses 1. Vamos a empezar aquí con Mili, vamos a dar la vuelta y seguiremos después de la hermana Gaby, entonces la hermana Sachi y así vamos a llegar hasta el 20. Filipenses 1 del 12 al 20. Por favor, Mili, vamos a empezar. Filipenses 1, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 3. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. 16. Unos anuncian a Cristo por pelear, y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Versículo 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con necesidad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Versículo 18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Muy interesante, lo que me resalta es la palabra confiado. Aquí yo leí, sino que con toda confianza. Eso es lo que necesitamos en el Señor. En el en el verso 14, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Como no creo que ninguna de nosotros nos hemos encontrado en la prisión, ¿verdad? Hola. No vamos a confesar, no. Lo pregunto porque mira, la actitud y la confianza que tiene Pablo en el Señor, estando preso, ya es preso, y él dice, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Entonces él va más allá de su situación ahora. No le afecta tanto de que está
encarcelado, no le afecta que no tiene sus hermanos a su alrededor, que ni puede estar predicando en las iglesias, pero sigue teniendo esperanza. Y que ve que aún estando en la prisión, esa experiencia va a dar vuelta y va a ayudarle a él tanto como a los demás. Entonces, nosotros no tenemos esa grave situación en nuestras vidas y aún hay veces ni confiamos. Eso es lo más triste. Pablo es un gran ejemplo de una vida sacrificial, entregada, aún así poniendo por obra, ejerciendo su fe en el Evangelio, las promesas de Dios. Tanto que él ha enseñado y ha evangelizado. Una cosa yo sé, cuando uno da un estudio, yo por experiencia aprendo más que el estudiante o el que está asistiendo, porque yo estoy no solo leyendo, yo estoy viendo, a ver, y esto acá, y trato de ver no solo ese pasaje, pero también cómo y en qué otro libro de la Biblia Dios usa ese principio, ese verso, esa palabra, ese ánimo, esa exhortación, todo eso. Entonces, estos versos que hemos leído se tratan de las marcas de un testigo maduro. Ahora, nada va a estorbar a Pablo en seguir cumpliendo su deber, ¿ya? Entonces, las circunstancias muchas veces arrojan y derrotan a la persona. A ver, podemos decir, ay, viene algo simple, grande, no muy grande como es estar encarcelado, pero nos desmayamos. Nuestra fe no es suficiente fuerte, madura para aún lo que sea, seguir adelante, seguir confiando en Dios, seguir dependiendo de Él. Entonces, la madurez de una persona se puede ver por lo bien que maneja las cosas que le suceden. A ver, vamos a analizarnos. ¿Qué prueba hemos pasado recién? ¿Cómo hemos reaccionado o respondido? Diferente punto de vista, como decía el jueves en el seguimiento con las mujeres. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Vamos a responder a la situación o vamos a reaccionar en la situación? Bueno, la persona madura se puede ver por lo bien que maneja las cosas que le suceden, las cosas que afectan a una persona con cambios de humor que van de leves a severos. Una cosa, alguien me dijo esta semana pasada, no recuerdo qué conversación, decían, ay, es que las cosas grandes son difíciles. Si puede una persona tratar las cosas pequeñas, vamos a poder tratar las cosas grandes. ¿Ya? Nuestra fe va a crecer de tal manera que no vemos, ay, qué grande, ay, qué pequeña, así lo puedo. No, venga lo que venga, igual como Pablo, su madurez grita en sus acciones. Grita en aún animar a la iglesia, a estar en comunicación con la iglesia, animándoles que crezcan en el Señor, que tengan confianza en el Señor, aún en la prisión. Eso es algo muy importante. Le decía a una persona esta semana de que ¿qué da más peso? Si yo digo, voy a viajar
Indonesia, vamos a decir, voy a viajar, tener un viaje misionero a Indonesia. Pero antes de ir, le estoy animando a decir, ay, va a estar excelente, allá los hermanos muy amables, ¿me van a creer? O me van a creer tener más peso de lo que yo diga si ya he estado en Indonesia, he compartido con los hermanos, he visto, he tratado, he enseñado todo. ¿Cuál sería más válido? El segundo. ¿Por qué? Porque ya conozco, porque ya lo he comido. Experiencia. Amén. Ahí está. Con mis años en el caminar en el Señor, da más peso de lo que puedo decir. He experimentado muchas cosas y no me baso en mi experiencia, me baso en las promesas de Dios, los consejos, sus principios. Ahora, entonces le decía a una persona, tú animas a unas personas a hacer tal sin tú cumplirlo. Algo está mal. ¿Ya? Entonces no hay validez, no hay un peso, no hay credibilidad. Pablo tiene mucha credibilidad, ¿ya? Y aunque ese hombre era soltero, nosotros mujeres, y algunas casadas, no importa, el principio es igual. Y tanto como Pablo ha sufrido tantas cosas, podemos tomarle su palabra. Todo ha sido inspirado por Dios, está aquí para ayudarnos. Para ayudarnos. Eso me anima muchísimo, muchísimo. Entonces, lo único que debe hacer un creyente es aprender a vivir por encima de las circunstancias. Van a venir circunstancias, buenas, malas, indiferentes. Vamos a pasar unas pruebas, tribulaciones, ¿sí o no? Amén. Sí, es parte de la vida cristiana, es parte de seguir a nuestro Salvador. Entonces, no vamos a sorprendernos. ¡Ay, no! Me van a atacar. ¡Ay, no! Se disgustó el hermano. No es cierto, gracias a Dios. Pero es algo que nos choca. No, hay que estar preparadas. Y en eso, también le preguntaba a una persona, ¿cuándo aprendemos la lección? ¿Cuando lo evitamos? ¿Cuando nos escondemos? ¿Cuando lo pasamos? Cuando lo pasamos, que no, ese es para nuestro bien. Dios nos conoce, Él nos ha creado, sabe cada detalle de la humanidad, de las mujeres. Aún así, no deberemos sorprendernos cuando hay algo contra de nuestra persona, una circunstancia muy fuerte, no importa, porque la palabra es eterna, es igual, no cambia. Aleluya. Entonces ahí está la diferencia. Lo único que debe hacer un creyente es aprender a vivir por encima de las circunstancias. ¿Para qué? Para mantener fuerte y maduro su testimonio de Cristo. Y este es el tema del presente pasaje. Vamos a cubrir 3 puntos. 1. Comparte el Evangelio. Un cristiano maduro comparte el Evangelio sin importar las circunstancias. Vamos a actuar igual, normal, venga lo que venga. Es un compromiso que tenemos para cumplir. 2. Una persona, un cristiano maduro, no tiene celos personales, ni deseo de crédito o prestigio. Eso es muy importante. Si escucho, cuando tengamos y tenemos las reuniones de mujeres, yo, ¿qué les parece?
A ver, ¿qué? Yo. El yo-yo. ¿Es impresionante? Ese ego. Es el ego. Uy, ¿verdad que sí? No, eso no es una señal de un creyente maduro, ¿ok? Entonces, no hay celos. Desafortunadamente, nos fijamos en la persona en vez de Dios en la persona. Y cuando no nos enfocamos en Dios, en la persona, si la persona tiene llamado, tiene un don, está más adelante de la congregación, lo que sea, más que el pastor, las personas se ponen celosas. ¡Qué horror! En vez de decir, gloria a Dios, mira, este don lo necesitamos aquí en este cuerpo local. Así deberemos responder y no reaccionar. Ay, tú, siempre está acá, o a ella la tienen enfrente. No, que Dios nos reprenda, de veras, que Dios nos reprenda. Parte del cuerpo es que somos diferentes miembros, que no, y no sé cómo distintamente dice la escritura, pero mi ejemplo, la cabeza no le dice al pie, no te necesito. Tanto necesito mi cabeza como mi pie. Entonces es muy importante que no tener celos personales ni deseos de crédito. Yo lo hice. Yo. Otra vez el yo. No, por favor. 3. Posee la seguridad de un final feliz, la salvación. Todo lo demás es extra. La salvación es primordial. Alguien discute, muchas iglesias, muchas creencias. Sí, Dios hace milagros hoy. El milagro, mira, sanó acá, sanó. Y amén, Dios puede hacerlo. No voy a decir que no. Pero el más grande milagro es que nos salva. Nos salva. Gloria a Dios. Y nos ayuda en nuestro caminar. Ahora, número 1. Un testigo maduro testifica del Evangelio independientemente de las circunstancias. Advierta 2 puntos significativos. 1. Pablo enfrentó circunstancias oscuras. Estaba preso en Roma. Ninguna otra circunstancia podría haber sido más grave. No importa cuál fuera. Pablo estaba esperando presentarse ante la Corte Suprema de Roma. Enfrentaba el juicio ante Nerón, el emperador romano, y Pablo era inocente. No había hecho nada que ocasionara su arresto y prisión. Sin embargo, allí estaba y debía esperar la llegada de los fiscales judíos con sus acusaciones, anunciadas a toda voz y maliciosas. Es cierto que estuvo preso por más de 2 años. No era una noche, no era un mes, 2 años. Entonces, él estuvo preso 2 años. Y como sucede con todos los prisioneros, los días pasaban muy lentamente, hora tras hora y día tras día. Todas las presiones recaen sobre la cabeza de un hombre que está esperando un juicio que determinará si vive o muere. ¿Ya? Punto 2. Pablo utilizó sus oscuras circunstancias para difundir el Evangelio. Amén. Dios cambia, obra todo para nuestro bien. Pablo, evangelista, pastor, todo, maestro de la palabra, de los principios de Dios, no cesaba de hacer su deber. La circunstancia no le detuvo
cumplir su deber. Ejemplo para nosotras, ¿no? Pablo no se veía a sí mismo como un prisionero en Roma, ni de Nerón. Se veía a sí mismo como un prisionero para Jesucristo. No se veía a sí mismo como una víctima, sino como un conquistador por Jesucristo. Me encanta eso, ¿no? Entonces, en Hechos 28:20, Pablo dice que por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. No se mantuvo en sí mismo, estaba siempre viendo cómo avanzar el Evangelio. Ahora, número 2. Un testigo maduro no siente celos ni deseo de mérito ni prestigio. Esta es una experiencia extraña, dada por conocer por Pablo. Sin embargo, es una experiencia que se repite trágicamente con tanta frecuencia en la iglesia y entre los creyentes. Bien. 3. Liberación. Un testigo maduro posee la garantía de un final feliz en el día de liberación. Nuevamente recuerde las circunstancias de Pablo. Está en prisión, 2 años, circunstancias bien oscuras, muy fuerte la situación, pero él siempre predicaba a Cristo. Y puesto que era tan fiel a su llamado, Dios honraba su prédica. Se estaban produciendo tremendos resultados. Se estaban salvando incrédulos de todas partes y se alentaba a los creyentes a dar un paso adelante y a convertirse en testigos más valientes por Cristo. Tiene peso lo que Pablo anima a los demás, porque él lo ha vivido y lo está viviendo, ¿verdad? El resultado es que todos en Roma, creyentes o no creyentes, estaban hablando de Pablo, estimulando y colocándolo en una posición muy elevada en sus mentes. Sin embargo, algunos estaban comenzando a prestar tanta atención, apoyo y lealtad hacia él, que algunos de los predicadores locales se ponían nerviosos, celosos y envidiosos, por lo que comenzaron a hablar en contra de Pablo y su ministerio. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos de C, las marcas de un testigo maduro. Ahora, vamos a seguir en Filipenses 1, versos 20 a 26. Filipenses capítulo 1, versos 20 a 26, y de nuevo vamos a empezar aquí con Milagros y seguir. ¿Sí puedes? Ok. 20 a 26, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Versículo 23. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Versículo 24. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 25. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Versículo 26. Para que su profunda satisfacción por mi
por mi abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. 26. Por favor. Era 26. 27 leí. Ya está bien. Yo leí de 26. Oh, No, la hermana leyó. Oh, ya terminó. Entonces, no sé, razón. Decía, ok, muy bien. Ahora, estamos hablando de las marcas del gran creyente cristiano. Si algún hombre alguna vez vivió una vida de compromiso con nuestro Señor Jesucristo, ese fue Pablo. Recuerde, desde prisión, esperando el juicio, va a vivir, va a morir, todavía no se sabe. ¿Y qué espera? No se sabe. La muerte lo estaba mirando en el rostro. Este pasaje es uno de los grandes pasajes de las Escrituras. El versículo 21 ha sido adoptado por muchos creyentes como su versículo de vida. No sé si entienden eso. Muchos dicen, en esto me baso mi vida a caminar, mi vida en Cristo. Pero yo no puedo hacer eso, hay muchos versículos. En toda la Biblia nos anima, ¿no? Esos son nuestros versículos de vida. Pero el 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Pablo no le importaba cómo iba a terminar estando en la prisión. Y no se enfocaba que lo peor sería la muerte, porque para él, dice, es ganancia. Y así debemos tener ese ejemplo y ese pensar. Entonces, muchos han comprometido sus vidas para seguir los lineamientos del versículo 20 o del 21. Este es el testimonio personal de Pablo. Las señales del gran creyente cristiano. Número 1. El gran creyente cristiano tiene una sola gran esperanza y expectativa: magnificar a Cristo en su cuerpo. ¡Wow! Eso, teniéndolo en nuestro pensar, en nuestro corazón, vamos a pecar menos, por decirlo así. Nos va a guiar y vamos a poder enfocarnos en lo que no debemos hacer. Y el resultado es vamos a magnificar a Cristo en nuestro cuerpo. Como dice en verso 20, conforme a mi anhelo. Entonces, esto significa mirar a la distancia con la cabeza recta, estirada como un vigilante en una torre. Les voy a recordar, yo creo que siempre uso este ejemplo. Uno que está en el primer piso y quiere ver a la vista, ver por aquí, por allá, ¿ver muy lejos? No. ¿Por qué? Su vista es limitada. Son correctos. Por estar bajo el plano, entonces nuestra vista está limitada. Ahora, si estoy en el cuarto piso y tengo una puerta de vidrio, ¿cuánto puedo ver? Más. Mi vista de mi departamento es muy linda. Y puedo ver el detalle de la señora saliendo de su casa y va a vender sus, ¿qué son? Sus snacks, sus granos, sus cosas así, que sale con su carrito grande y toma un taxi a donde vaya. Yo creo que Marcabayo tiene su esquinita. Veo y escucho al perro, chiquito pero fuerte, tiene su voz. Ay, hay veces de noche, durante la medianoche, cuando hay un extraño que está pasando o lo hacen salir
y está detrás de uno y luego detrás del otro. Veo tantas cosas. He visto en la terraza que no han terminado de construir, varias que están criando cuis. Una experiencia muy distinta para mí, nunca he visto. Yeah. Entonces, la vista, el punto de vista de Pablo es tan amplio. Ve todo lo que Dios dice y lo ve así. Ve el mundo, el alcance, el evangelio con esa vista enorme, como si estuviera sentado en el cielo ya. Esa esperanza que vamos a llegar ahí. Pablo está conforme con este anhelo, ¿ya? Entonces, él está de guardia, aún en la prisión. Aún en la prisión, su actitud no cambia. La circunstancia puede cambiar y empeorar, pero él conoce su llamado. Recuerden que Dios lo tumbó de su caballo, digo, pero no era un asno, ¿no? Y de un solo, Dios lo convirtió. En un instante ya no era el Pablo perseguidor de la iglesia cristiana. Ahora es Pablo llamado para alcanzar. ¿Cómo le dijo Cristo? A ti te tengo algo especial. Vas a alcanzar a los judíos. A los gentiles. ¡Wow! Él perseguía a los gentiles. Y ahora va a animar, enseñar, evangelizar. ¡Wow! Entonces su enfoque es lo que está por delante, no donde está ahorita esta prisión. Entonces, ejemplo para con nosotras, ¿no? Es dirigir nuestra atención a un objeto con concentración, ansia e intensidad. Es alejar la vista de cualquier otra cosa y concentrarse en un objeto únicamente. Es la concentración total sobre el deseo de una persona. Pablo tenía un buen enfoque, ¿ya? B. Advierta cuál era el anhelo y la esperanza de Pablo. La única esperanza de la mayor parte de los prisioneros sería la liberación de la prisión o que le reduzcan la pena de muerte a un castigo menor. Pero advierta el anhelo y la esperanza de Pablo magnificar a Cristo en su cuerpo. La mente de Pablo no estaba puesta en su terrible lucha y circunstancia, sino en Cristo, en magnificar a Cristo en su cuerpo. En C, advierta la referencia a por vida o muerte. Pablo estaba enfrentando la muerte. No sabía si iba a morir o seguir viviendo, si iba a ser ejecutado. Pero él quería ser tan fiel como siempre y magnificar a Cristo en la muerte. Si iba a ser declarado inocente o liberado, quería continuar magnificando a Cristo en su cuerpo. Ahora, y D. Advierta por qué Pablo quería que Cristo se magnificara en su cuerpo. Para que no sintiera vergüenza por nada. Pablo sabía que iba a enfrentar lo mismo que todo creyente debe enfrentar: el trono de juicio de Cristo. Sabía que todos nosotros debemos dar cuenta de lo que hemos hecho con nuestros cuerpos mientras estábamos en la tierra. No hay escape. El 2.
El gran creyente cristiano tiene un gran compromiso en la vida y en la muerte. ¿Qué es? ¿Quién es? Jesucristo. Pablo hace dos declaraciones fenomenales. Primero, dice, para mí el vivir es Cristo. Y dos, él declara que morir es ganancia. Es gana sí o sí. Vida o muerte. Ganancia es. Todo su esfuerzo, todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo se ha rendido a Cristo para avanzar el Evangelio. La posibilidad de muerte ahora está en la lucha. Me muero, es ganancia, amén, sí, eso anhelo. Y ay, de ustedes, ay no, no, mejor me quedo para ayudarles. Ganancia, ganancia. Y así es. Así debe de ser. De veras que cuando mi esposo empezó a viajar a los países musulmanes, el primero era Pakistán. Y era un grupo de hombres, de pastores que se reunieron para ir. Mi lucha era, uy, Dios, ¿lo vas a llevar a matar a mi esposo? Porque allá es ilegal predicar el Evangelio. Es ilegal. Entonces, era una lucha entre yo y Dios. Yo no le decía nada a mi esposo, no dije, no vayas, ay, tengo miedo, aunque estaba luchando dentro de mí. Resulta que recordaba la soberanía de Dios, todo lo que sabía de ahora hay que ponerlo por obra, hay que caminarlo, hay que depender de ti, Señor, no voy a ser estorbo para mi esposo, tú lo llamas para ir, yo no voy a hacer nada, lo contrario. Resulta que en ese proceso, antes de ir, se acercaba más del primer viaje, y hizo varios viajes, gracias a Dios, pero ese primer viaje era lo más difícil para mí, porque era entre mí y Dios. Y resulta que recuerdo que llegué a reconocer su soberanía y le dije a Dios, oh sí, ok. Bueno, al principio estaba pensando, ay, lo vas a llevar a matar, lo van a matar. Dios, tú eres soberano, tu voluntad, Señor, aunque lo mates, porque si sería por cualquier circunstancia, sería la voluntad de Dios, ¿no? Tu voluntad. Y ayúdame. Es lo que, tu voluntad. Y me tuve que apaciguar, apacentar con sus promesas. Dicho y hecho, como digo, entrar y salir varias veces, muchas amenazas, pero Dios lo salvó, su vida y los demás. Así que esa es una cosa que dije, sí, morir es ganancia. Pérdida para mí, mi esposo, ¿no? Pero ganancia para mi esposo. Entonces uno tiene que cambiar radicalmente el pensar que humanamente tenemos, ¿no? Entonces, ese era el dilema que tenía Pablo, pero no era un dilema, porque se dio cuenta, vivir o morir es ganancia de todos modos. Así que es muy importante. Para mí el vivir es Cristo. Pablo, la vida, su resumen es Cristo. Cristo era su razón de ser. El morir, ganancia, la muerte, lo aliviaría de sus cargas terrenales y dejaría enfocarse por completo en glorificar a Dios. So, ganamos sí en la vida, ganamos sí en la muerte. Ya. Ahora, número 3. El gran creyente cristiano tiene un gran dilema: vivir o partir y estar con Cristo. La palabra partir es descriptiva, tiene un significado doble que le habla al corazón del creyente. 1. Significa romper
aflojar como en un campamento las sogas de una tienda. Es la imagen de dejar, empacar y mudarse a otro lado. La misma imagen se aplica al creyente cuando parte de esta vida. No cesa de existir, simplemente abandona el lugar y se muda a otro campamento. De hecho, un campamento perfecto. Amén. Y 2, significa aflojar las amarres de un barco, levantar anclas y fijar rumbo hacia otro puerto. Nuevamente, el creyente no cesa de existir, simplemente afloja las amarras de su vida, levanta anclas y fija rumbo hacia la presencia eterna de Dios. Amén. Y 4, el creyente cristiano tiene una gran voluntad: servir con sacrificio. Este es un mensaje interesante de Pablo. Sentado allí en prisión, esperando el juicio que determinaría si vivirá o morirá, algo le sucede a Pablo. Ya sea por pensar en la necesidad que existían en el mundo y en las iglesias o a través del Espíritu Santo, Pablo se convenció de que sería hallado inocente de las falsas acusaciones y liberado de prisión. Pero advierta por qué. No fue por sí el gozo de la vida, sino para que pudiera seguir ministrando. Entonces, servir con sacrificio es algo muy importante. Nosotros estamos aquí sirviéndole al Señor. Nos hemos apuntado a servir en la limpieza, con los niños. Hermanos, no solo porque tengo tiempo, porque soy ágil, no, nos cuesta tiempo para prepararnos si estamos enseñando. Nos cuesta tiempo de nuestra familia, estamos aparte, estamos acá, no estamos en el santuario, estamos en la clase con los niños, o en la limpieza, nos apartamos de nuestras familias, un sábado, lo que sea. Es sacrificial el servir. No es suficiente servir. Tiene que ser más allá de eso. Amén. Amén. Entonces el punto para ver aquí es el corazón de Pablo. Cuánto anhelaba llegar a la gente por Cristo y satisfacer la necesidad de un mundo que gira bajo el peso de la desesperación. Amén. Entonces, vamos a llegar al próximo punto más después. Porque ya se me terminó el tiempo, pero quisiera saber si pueden quedarse un poco más. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero sin grabar, está bien, ¿ya? Pues muchas gracias, hermanas, por su atención. Vamos a seguir en el punto E, que es las marcas de la gran iglesia cristiana, versos 27 a 30 en Filipenses 1.